Muy buenas tardes, un gusto poderles saludar, darles la más cordial bienvenida a esta sesión del programa de investigación y postdoctorado en Derechos Humanos, con la asistencia de nuestros queridos amigos y colegas de las generaciones anteriores que se están certificando con el programa de Derechos Humanos en Investigación de la Universidad de Alcalá. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente a nuestros queridos amigos, colegas, como siempre, de Colombia, de Ecuador, Argentina, Puerto Rico. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues obviamente México, los diferentes estados de la República, gracias igualmente por estar presentes en esta sesión. Comentarles que, bueno, parte de las actividades que tenemos en el instituto, pues es el contar con los mejores ponentes y las mejores temáticas relacionadas con los derechos humanos. Y pues de repente surgen algunas inquietudes como imprevistos, temas de salud, causas de fuerza mayor, etcétera, que nos generan hacer algunos ajustes. Afortunadamente tenemos pues la fortuna de contar siempre con gente muy calificada en todas las áreas. Y es por eso que hicimos un pequeño cambio, una reprogramación. Vamos a tener la sesión de interculturalidad y multiculturalidad, justicia indígena, en las próximas semanas. Nuestro ponente hoy amaneció muy grave, un tema de salud. Entonces, pues definitivamente nos comentó que no podría estar presente. Sin embargo, me da mucho gusto el que podamos tener esta sesión con un gran amigo, colega, experto también en derechos humanos. Guido, gracias. Veo que ya estás conectado por acá con nosotros. Quiero leer algunos antecedentes curriculares de nuestro invitado, que nos dará pues un tema por demás interesante, hablar de la innovación, hablar de inteligencia artificial en el ámbito de los derechos humanos, pues es todo un reto. Es todo un reto y es sobre todo estar a la vanguardia. De hecho, comentando con el doctor Guido Moncayo en la mañana que cruzamos algunas ideas, quiero darles una primicia que pues vamos a iniciar el laboratorio de inteligencia artificial e innovación en derechos humanos a nivel interamericano, todo el sistema interamericano. Y este laboratorio, pues la verdad va a ser algo novedoso, algo muy interesante, porque, bueno, con expertise del doctor Moncayo y hablando de temas ya muy específicos de inteligencia artificial y de innovación, vamos a hacer varios programas específicos para tal efecto. Y bueno, pues qué mejor que la apertura de este laboratorio exprofeso en el Sistema Interamericano de Innovación e Inteligencia Artificial en Derechos Humanos. Quien les interese esta área del conocimiento, pues bueno, vamos a abrir un grupo de trabajo que les interese propiamente esta área. Con el doctor Moncayo vamos a empezar a armar actividades y vamos a crear y darle vida formalmente a este laboratorio. Al igual, no sé si esté por aquí la doctora Adela Vallejo, pero con la doctora Vallejo, eh, platicando también el tema hoy en la tarde, concretamos la creación, bueno, ya la teníamos en estructura, pero ya la elaboración de programas específicos de un observatorio ciudadano en derechos humanos. Tema que también nos va a ayudar mucho, pues, para saber el termómetro, ¿no? De cómo están las instituciones y sobre todo abierto a nivel internacional. Así es que podemos replicar en los diferentes países este esquema. La idea es que sumemos y que podamos realizar con todas estas redes de trabajo, pues, proyectos de más alto nivel. Así es que, bueno, una vez hecho estos comentarios, quisiera leer algunos antecedentes curriculares muy breves de nuestro querido amigo y doctor Guido Andrés Moncayo Vives. El doctor Moncayo Vives es doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina. Cuenta también con el postdoctorado en Derechos Humanos por este instituto, el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, postdoctorando también en Administración, Política y Sociedad en Quito, en el Ecuador, de donde es originario, máster en Transparencia y Buen Gobierno por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, también docente, investigador en innovación y gobierno abierto, entre otras áreas.
Actualmente se encuentra como director ejecutivo del Laboratorio de Innovación y Comportamiento Lab ICO y coordinador nacional del Observatorio Ciudadano de Estado Abierto y Red Ecuatoriana de Ciencia del Comportamiento, entre otras actividades más. Pues bueno, ya no me entretengo más, quiero cederle el uso de la voz a nuestro querido amigo y colega desde Ecuador. Gracias, Guido, por estar con nosotros. Te cedo el uso de la voz y te escuchamos con toda atención. Bienvenidos. Muchísimas gracias, querido Sergio, doctor Sergio Arellano, por la invitación, por el espacio. Bueno, yo ya me siento en casa, la verdad, porque justo como decía el doctor Sergio, pues yo soy exalumno o alumni, como se suele decir ahora, del instituto. Tuve la posibilidad de encontrarnos con algunos colegas que fuimos parte de la tercera generación de este postdoctorado en el congreso presencial que tuvimos la fortuna de, digamos, de acudir, ¿no? En París, en el mes de marzo. Y bueno, la verdad, una experiencia formidable, maravillosa. Yo les felicito también por estar en este espacio, justamente compartiendo este tipo de iniciativas, ¿no? Que son enriquecedoras, me parece, para todos y todas. Bueno, como decía también el doctor Sergio Orellano, yo he trabajado prácticamente toda mi vida laboral en el ámbito de la administración pública. Por ahí también estudié mi doctorado en Argentina en esta temática. Y últimamente hemos comenzado a explorar, por decirlo así, este mundo fascinante de la innovación, de la inteligencia artificial, de las ciencias del comportamiento, que también es un tema que la verdad me apasiona mucho porque uno encuentra muchas explicaciones, ¿no? De la forma como tomamos decisiones las personas. Que normalmente están atravesadas por sesgos, por heurísticos, que son estos atajos mentales, el contexto también en el que tomamos las decisiones influye mucho. Y bueno, qué interesante también poder aplicar todo esto, perdón, a el ámbito de los derechos humanos, que como sabemos, pues es un ámbito que primero nos convoca principalmente en este espacio y segundo, que es transversal para prácticamente todas nuestras labores, ¿no? Así que eso también es muy importante. Y en ese sentido, en esta búsqueda de explorar este tipo de cosas, también, bueno, comentarles, yo trabajo mucho los temas de gobierno Estado abierto, justamente por acá está mi colega Rodrigo también, que fue cotertulio de la tercera generación, cuya esposa también tenemos el gusto de compartir estas temáticas, ¿no? En el gobierno Estado abierto, estamos por ahí organizando, les cuento también una primicia, un congreso ahora en octubre es el tercer congreso, ¿no? Internacional de gobierno, perdón, de Estado abierto y gobernanza, que va a ser en la UNAM de México, justamente. Entonces, por allá estaremos, Dios mediante, en octubre. Y bueno, estamos moviéndonos en este ámbito. La verdad es que el mundo está interconectado y estamos siempre en estos temas que se articulan, ¿no? Entonces, en este sentido, también contarles que en esta exploración, pues hemos comenzado una labor que ya realmente tiene 3 años, pero que en los últimos 2 meses ha tomado fuerza, que es este laboratorio de innovación y comportamiento, que está fundado acá en Ecuador, pero que justamente, como mencionaba el doctor Arellano, pues estamos buscando poder replicar estas buenas prácticas allende las fronteras. Así que por ahí estamos con este proyecto también con el instituto y ya les contaremos un poco más de detalles en los próximos días, ¿no? Sin más, voy a permitirme compartirles pantalla, por favor. Espérenme solo un segundito mientras lo hago. A ver, creo que ya se está cargando. Si pueden confirmarme que se esté viendo la pantalla completa, por favor. Creo que sí se ve, ¿cierto? Me parece. Sí, ya se ve, Ah, gracias. buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, bueno, colegas, como les decía, nosotros estamos con esta iniciativa. La verdad es que no somos los únicos. Sabemos que ahorita el auge de la innovación y especialmente porque la innovación, bueno, eso también es importante aclarar, ¿no? La innovación no es solamente desde la tecnología, no es solamente desde la digitalización, si bien es parte importante de los movimientos de innovación en los últimos tiempos, hay muchas más formas de innovar, ¿no? Desde las metodologías, por ahí ustedes habrán escuchado las famosas metodologías ágil, Scrum, Kanban, doble diamante y todas estas formas de procesar y de administrar proyectos y de organizar a a las entidades y todo lo demás es parte también de la innovación, ¿no? Pero, perdón, en los últimos tiempos hemos estado, digamos, profundizando y escuchando a nuestro alrededor que las famosas inteligencia artificial cada vez
evoluciona más y tiene, digamos, nuevas aplicaciones, nuevas aristas. Tenemos digamos, también la oportunidad de que semana a semana, quienes seguimos un poquito estos temas, pues nos enteramos que ChatGPT ya sacó su quinta versión, pero que al día siguiente eh, la inteligencia artificial en China hace lo mismo, pero gratis. Y luego también escuchamos que Gemini, todo el ecosistema de Google, también está actualizándose constantemente. Y bueno, entonces es un poco difícil seguirle en la marcha, digamos, a todo este movimiento de la inteligencia artificial y sus aplicaciones, entre ellas los derechos humanos, pero es interesante poder al menos conocer, ¿no? Algunas de estas herramientas, de estos movimientos, de estas ideas que están surgiendo alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como vemos en esta primera gráfica, como les decía, esto lo estamos haciendo como parte de esta iniciativa, que es un think tank, es un tanque de pensamiento que también queremos compartir, obviamente, de manera generosa con quienes nos sintonizan. En este caso, por ejemplo, estamos en este espacio, pero también estamos por ahí generando un podcast y bueno, estamos haciendo generando algunas intervenciones para poder masificar un poco estas ideas, por decirlo así. Y a su vez también mencionarles que, bueno, obviamente esta gráfica es un poco, digamos, un poco disruptiva, ¿no? Porque nos dice la IA salió de la lámpara. ¿Cómo podemos vincular justamente el ejercicio o el fomento o todo lo que tiene que ver con derechos humanos a partir de la innovación y la tecnología? Entonces, vamos a tratar, como les decía, en este tiempo, en la sesión de hoy vamos a tener algunas ideas fuerza que vamos a ir conversándolas y luego, bueno, evidentemente vamos a poder también compartir entre todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, la inteligencia artificial, si bien tiene historia de larga data, ¿no? Desde Alan Turing, por ahí en la Segunda Guerra Mundial ya se hablaba de implicaciones de la inteligencia artificial, luego también en los 60 hubo una bajada bien pronunciada en el tiempo, digamos, del desarrollo de todas estas cosas, sobre todo en los 70s, 80s. Y finalmente, en la última década prácticamente ha habido un impulso muy importante respecto a la inteligencia artificial. En el año 2023 podríamos, digamos, posicionarla temporalmente como este avance, digamos, significativo, ¿no? Este kick-off, por decirlo así, o este despunte de la inteligencia artificial en nuestro día a día, ¿no? Entonces decimos que desde el año 2023 la IA nos alcanzó, es decir, ya no es ciencia ficción, ¿no? Ya no son esas películas que veíamos en los noventas, o en los ochentas inclusive, el famoso Terminator, ¿no? Y cómo se identificaba la inteligencia artificial como este ser malévolo, por decirlo así, bueno, dependiendo de la mirada que representaba a Schwarzenegger, ¿no? Entonces, ahora vemos que ahí hay un alcance mayor, inclusive ya no es de ciencia ficción, es una cuestión real, ¿no? Entonces, está en nuestras rutinas, está en nuestro día a día, está en los tribunales, hablando a nivel de la justicia, y es así, no sé, todos usamos, o la mayoría, por lo menos, no sé, el 80% de quienes estamos aquí, creo que por ahí hay unos micrófonos abiertos por eso, muchas gracias. Usamos todos los días cosas de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, la famosa Alexa o Siri digamos, de Google, ¿no? Y todos los demás, le pedimos la hora, le decimos que nos reproduzca las canciones favoritas, que nos diga las noticias, que nos cuente un chiste. Bueno, es solamente un pequeño ejemplo. O quienes, por ejemplo, tenemos un usuario en Netflix, ¿no? O en HBO o en Disney Plus, también pues el famoso algoritmo es el que en función de las series y las películas que vamos reproduciendo en el tiempo, pues nos va también aconsejando o sugiriendo, ¿no? Nuevas series, nuevas películas. Todo esto se hace con inteligencia artificial. O para no irnos muy lejos, el mismo Google, ¿no? Cuando nosotros en el Google buscamos algo, también el algoritmo ha ido un poco trabajando en nuestros gustos, en nuestras preferencias, en nuestros me gusta, en nuestros likes, ¿no? Y también nos va sugiriendo cosas. Por ahí a veces hacen chistes, ¿no? De que nosotros solo estamos hablando, y bueno, no sé si tan de chiste, yo creo que puede ser en serio. Estamos hablando de, no sé, por ejemplo, un viaje al Caribe, ¿no? Y pum, de repente, de forma automática, nos comienzan a salir publicidad o promociones en Facebook, en Instagram, en nuestras redes Seguro. sociales. Entonces, todo Aquí esto lo es traen. parte, digamos, si por ahí están los micrófonos, Alberto, por favor. Es parte de nuestro día a día, nuestra realidad, ¿no? Entonces, en nuestro bolsillo tenemos inteligencia artificial, aplicaciones de mensajería, lo que hacemos y cada vez, por ejemplo, el chat
de WhatsApp, tiene cada vez más aplicaciones de inteligencia artificial. Ahí tenemos inclusive una inteligencia artificial que también podemos usar para preguntar cosas o indagar cosas. El famoso Grok de X, por ejemplo, ¿no? Que también ahí preguntamos si es real, si no es real, ampliación de información y todas estas cosas que tenemos integradas en nuestro celular, pero también en nuestras oficinas, ¿no? Cada vez, por ejemplo, Microsoft Office también tiene el famoso copiloto y todas las cosas, o copilot, como es en inglés, y todas las cosas que nos hacen, nos facilitan el trabajo y la vida diaria, ¿no? Pero también en la justicia, también hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial últimamente. Por ejemplo, hay algoritmos que asisten en el procesamiento y la jurisprudencia que se va emitiendo día a día y en la predicción de la reincidencia. Son elementos que obviamente antes, 5 años atrás, 10 años atrás, no existían y hacían mucho más demorado, mucho más tedioso generar un escrito, generar una providencia, ¿no? Generar una sentencia. Pero ahora con estos agentes, digamos, de inteligencia artificial a la mano, pues se hace mucho más fácil y mucho más rápido, ¿no? En nuestra carrera profesional también encontramos la inteligencia artificial inmiscuida, ¿no? Por ahí tenemos o hemos escuchado que quienes utilizamos bastante, por ejemplo, LinkedIn, cada vez hay más filtros automatizados de selección de personal, ¿no? Los famosos algoritmos dejan por fuera muchas veces a personal muy calificado, altamente cualificado, porque de pronto no están usando una palabra clave o no están utilizando el formulario como se debe o cosas por el estilo, ¿no? Pero también para optimizar tareas diarias, ¿no? Es increíble todo lo que se hace hoy en día. Por ejemplo, esta presentación no es un misterio que se la hizo con Notebook LM, está justamente en la parte de abajo, en la parte inferior derecha. Fue algo que hice muy rápidamente con una presentación previa que tenía sobre estos temas, pero incluyéndole algunas indicaciones para esta presentación. Y a través de este Notebook LM, que es una de las nuevas aplicaciones que, por ejemplo, tiene el ecosistema de Google, que la verdad a mí me gusta mucho y lo utilizo bastante, nos facilita un montón, ¿no? Ya vamos a irlo conversando más adelante, pero vamos viendo algunas aplicaciones concretas de lo que podemos hacer hoy en día con la inteligencia artificial. Ahora, hay algunas categorizaciones de la inteligencia artificial. Normalmente, las que más se escuchan o se utilizan son estas dos. Decimos que podemos hablar de inteligencia artificial predictiva o inteligencia artificial generativa, ¿no? Cuando hablamos de la inteligencia artificial predictiva, esa vista de la bola de cristal, ¿no? Hablamos de que a partir de datos, principalmente datos, del pasado podemos, digamos, transformarlos o procesarlos para predecir el futuro. Aquí hablamos, por ejemplo, una de las cosas que yo trabajo mucho es el tema de transparencia, ¿no? El derecho humano de acceso a la información pública. Y a través de justamente el uso adecuado de datos, de bases de datos, de Big Data, etcétera, podemos generar esto que se conoce como la transparencia predictiva. Es decir, a través de estos flujos de, por ejemplo, solicitudes de información o solicitudes de acceso a información que se dan en ciertos momentos del año, de manera reiterativa, por ejemplo, cuando se está terminando el ejercicio fiscal, mes de octubre, noviembre, diciembre, que las personas quieren saber cómo se están ejecutando los presupuestos para, no sé, hacer auditoría fiscal o cosas por el estilo. ¿Por qué no, a través de este flujo, digamos, masivo de información, predecir estas solicitudes que suelen llegar en el último trimestre del año y el próximo año anticiparnos, ¿no? Obviamente estamos hablando de un estado proactivo, ¿no? Un estado que realmente quiere trabajar en beneficio de las personas, pero este es un ejemplo de cómo podemos implementar lo que es inteligencia artificial predictiva, ¿no? También hablamos de inteligencia artificial predictiva cuando podemos encontrar patrones, ocultos en grandes volúmenes de datos históricos para justamente anticiparnos de eventos y comportamientos, ¿no? Esto también ya lo vamos a ver en el ámbito de la prevención de la vulneración a los derechos humanos, pero más o menos por ahí vamos un poco ya anticipándonos, ¿no? El otro paradigma es o lo que normalmente más se escucha de inteligencia artificial en nuestro día a día, es la famosa inteligencia artificial generativa, el gigante autocompletar, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos aquí es normalmente, a partir de cierta información,
puede ser un documento, puede ser un prompt, los famosos prompts que ahora también ya están quedando un poco rezagados y ahora se habla más de esta inteligencia artificial de asistentes, ¿no? De un poco ya ir generando estos asistentes que hacen nuestro trabajo en el día, en el día a día por nosotros y ya no tenemos nosotros que desgastarnos tanto, pero bueno, ahí vamos un poco también tratando de estar a la vanguardia de lo que viene pasando, ¿no? Entonces, cuando hablamos del el famoso autocompletar o la inteligencia artificial generativa, es esta inteligencia artificial que nos permite hablar, digamos, de una sociedad desde un enfoque muy general, porque posiblemente muchos de ustedes, y veo que es un grupo voluminoso, cuando comencé la presentación estaban casi 40, muchos de ustedes capaz todo lo que estamos hablando, ustedes los manejan, lo conocen, pero considerando que muchos todavía no, entonces estoy tratando de comenzar con unas bases, ¿no? Para luego ya ir profundizando un poco más. Entonces, la inteligencia artificial generativa, como les digo, está muy en boga, se la utiliza mucho desde, por ejemplo, el mismo, como les decía, el Google, ¿no? En el correo de Google tenemos ahora un asistente de Gemini que nos permite, a partir de dos, tres ideas, decirle, escríbeme en el correo y te desarrolla un correo, pero a la perfección y tú solo lo editas y tal, ¿no? Entonces, está en todas partes la famosa inteligencia artificial generativa. Otra aplicación que también yo suelo usar mucho, por ejemplo, yo soy profesor también de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR, y tengo algunos trabajos de fin de máster, digamos, que me han designado para revisar, ¿no? Entonces, antes lo que uno hacía es, bueno, ponerse a revisar el documento, escribir comentarios y cada una de las observaciones y sugerencias irlas escribiendo en el documento. Ahora, digamos, es más fácil, creo yo, es más práctico. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, en mi celular con la aplicación de Gemini, le digo, bueno, le pongo como que estoy conversando con la aplicación, ¿no? Le digo, vamos a revisar el trabajo de fin de estudios de la estudiante tal o del estudiante tal, te voy a dar algunas sugerencias de mejora y al final arrójame un par de párrafos para enviarlo, ¿no? Entonces, y hago así, voy dictándoselo y al final pues tenemos este resumen, ¿no? Entonces, bueno, hay aplicaciones interesantes desde la inteligencia artificial, así que cuando hablamos de esta inteligencia artificial generativa, también utiliza, y esto es importante saberlo, redes neuronales para aprender estructuras y generar respuestas que sean o suenen por lo menos verosímiles, o sea, que sean reales y únicas, ¿no? Hay también que entender y comprender que la inteligencia artificial nosotros la vamos alimentando, ¿no? En el día a día nos va conociendo qué documento le vamos ingresando, cuál es nuestro perfil, qué es lo que nosotros normalmente trabajamos respecto a temáticas, alcances, etcétera. Entonces también esto es muy importante. Ahora, un poco hablando ya de la IA versus lo que es el derecho, en este caso los derechos humanos, ¿no? Principalmente. Hay una colisión o potenciales colisiones cuando hablamos de innovación, especialmente de la IA, versus aquí pusimos la Constitución, pero bueno, hablamos de los derechos humanos en general, ¿no? Un tema importante de poner sobre la mesa, yo creo que todos estamos de acuerdo, es que la dignidad debe prevalecer, ¿no? Debe quedar intacta, como decimos acá. La tecnología debe someterse a la humanidad y no al revés. Es decir, la innovación, en este caso la aplicación, por ejemplo, de la inteligencia artificial, tiene que estar supeditada al ejercicio adecuado de los derechos humanos y no lo contrario, ¿no? Entonces, cuando comienzan a generarse estas colisiones, entre la aplicación de la innovación, la inteligencia artificial versus nuestro genuino y real ejercicio de derechos humanos, ahí hay que poner un alto y bueno, evaluar qué es lo que está pasando, ¿no? A través de esto también se evidencian nuevos paradigmas, ¿no? Hay una reinterpretación del acceso a la justicia con este mundo de la digitalización. Ahora sabemos que, por ejemplo, algo que no se hacía hace 5 años, hoy se lo hace, que son las audiencias virtuales o digitales, o virtuales, digamos, ¿no? Donde también hay que tener justamente mucho cuidado, pero al mismo tiempo nos abre una oportunidad, ¿no? De poder acceder a estos espacios de justicia que antes, en otra hora, si no teníamos la posibilidad de estar ahí en forma presencial, pues no accedíamos, ¿no? Entonces, este es otro elemento importante. La fuerza masiva de la inteligencia artificial nuevamente choca contra los derechos fundamentales, ¿no? La tecnología, y esto es porque avanzamos a diferentes ritmos, la tecnología avanza a un ritmo exponencial, ¿no? Como yo les decía, lo que hace una semana era el boom en alguna aplicación de inteligencia artificial, hoy ya es obsoleto y otra aplicación lo ha superado el doble, ¿no? Entonces, el aumento o la velocidad del el ritmo de las innovaciones de la inteligencia artificial es exponencial, a diferencia del derecho.
El derecho, en cambio, es más por ciclos reflexivos, ¿no? Porque el derecho normalmente, digamos, puede evolucionar. Obviamente hablamos también de segunda, tercera generación de derechos humanos, o cuarta inclusive, pero es una evolución mucho más lenta. Entonces, hay que tener en cuenta esto también al momento de trabajar estos dos elementos a la vez, ¿no? Y también hablamos de una garantía transversal. Los derechos fundamentales no se subrogan frente al código algorítmico. Es decir, nuevamente, como ya lo mencionábamos, los derechos humanos y la dignidad humana están por encima de todo este ejercicio de innovación, de inteligencia artificial, de transparencia algorítmica, de los algoritmos que toman decisiones de forma automatizada, etcétera, ¿no? Esta parte es muy importante. Ahora, cuando hablamos de la inteligencia artificial, normalmente hablamos también de datos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver rápidamente cuál es el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Hablamos de una etapa o una época de diseño, de diseñar la inteligencia artificial, y ahí hay un debate que normalmente, perdón, surge sobre los enfoques. Por ejemplo, comparando el enfoque europeo, que es un enfoque respecto a la inteligencia artificial más normativo, es decir, los europeos se han enfocado más en legislar antes que en reproducir o en desarrollar inteligencia artificial, versus, por ejemplo, el mundo o el modelo anglosajón, especialmente de los Estados Unidos, que como sabemos tiene todo este potencial y todavía me parece que tiene el monopolio, o está muy cerca de ser monopolio todavía, del desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Y los países emergentes que, bueno, tratamos de ir un poco haciendo benchmarking, como sabemos decir en la administración, ¿no? Tratando de tomar buenas prácticas y tratar de replicar de alguna manera. Entonces, en este sentido, cuando hablamos del diseño, de los objetivos de la inteligencia artificial, podemos tener algunos riesgos que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la priorización de la eficiencia sobre la equidad, y por esto se desalinean los objetivos, ¿no? Entonces, es importante quienes, bueno, trabajamos los derechos humanos y que nos interesa que se fomenten y se respeten y, digamos, se promuevan, etcétera, que cuando hablemos de inteligencia artificial aplicada a los derechos humanos, los objetivos de los desarrollos que se dan, digamos, a raíz de la inteligencia artificial para promover derechos humanos estén siempre enfocados no solamente en la eficiencia, porque obviamente una de las ventajas más importantes de la IA es que nos ayudan a ahorrar un montón de tiempo porque lo hacemos mucho más rápido, pero que esta eficiencia no esté, digamos, contrapuesta con la equidad, ¿no? Que estén siempre de la mano. Luego, el segundo momento, en cambio, hablamos de datos, ¿no? De la generación de datos y de su recopilación. Entonces, aquí también hay otros riesgos, por ejemplo, como la violación de la privacidad. Esto es algo que también, bueno, se estudia mucho cuando se habla sobre el acceso a la información pública, que como hemos conversado, en la mayoría de nuestros países es un derecho humano fundamental. En el caso de España, por ejemplo, bueno, un paréntesis, no lo es. Ahí nada más se trata de un derecho administrativo, es decir, en una categoría inferior a un derecho fundamental o un derecho humano, ¿no? Como es, por ejemplo, en el caso de México, de Ecuador, etcétera. Entonces, ante esta situación, existen estas posibles colisiones que veníamos conversando entre, por ejemplo, el derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección de datos personales, ¿no? Esto ya creo que también lo hemos conversado en algunas ocasiones. ¿Hasta qué punto un derecho debe prevalecer sobre el otro o deben armonizarse? Bueno, la inteligencia artificial debería ayudarnos para fomentar este equilibrio y no lo contrario, o sea, no más bien que se choquen, ¿no? Por decirlo así. La recolección de datos también tiene que ser, digamos, imparcial en la medida de lo posible, y a veces la inteligencia artificial podría tender a generar una recolección de datos sesgados o ilegales, ¿no? Porque claro, como es tan fácil para la inteligencia artificial a veces buscar información, entonces puede adquirir información que no sería información pública, sino información de datos personales, por ejemplo, ¿no? Como nuestra cuenta bancaria, nuestro lugar de residencia, etcétera, ¿no? Luego vemos en el tercer elemento el entrenamiento, ¿no? En el ciclo de vida de la IA, ¿no? Este modelado, cómo se le entrena a la IA y cómo ese entrenamiento es o no es público. Y aquí hablamos un posible problema que se puede, más bien no posible, un problema que se está evidenciando en alguno de nuestros países, que es este famoso efecto caja negra, ¿no? Como muchas veces la IA, si bien facilita, digamos, hace más rápido el proceso de, por ejemplo, la asignación de turnos en el Instituto de Seguridad Social del país, o digamos, la asignación de un cupo en un colegio fiscal para un niño o niña del barrio,
también a su vez puede generar opacidad en este tipo de designaciones o asignaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por este efecto caja negra. Entonces, claro, el algoritmo designa, pero no sabemos por qué o cómo lo hizo. Entonces, ahí ya estamos hablando, por ejemplo, de este derecho de transparencia, pero transparencia algorítmica, enfocada en los algoritmos y que justamente se disminuya este efecto caja negra, ¿no? Entonces, este es uno de los riesgos. Y el despliegue, que es el cuarto paso, cuando ya hablamos del ciclo de vida de la IA, es ya este uso real que le damos a la IA en nuestro día a día y no solamente nosotros como ciudadanos, sino los estados, las empresas, la sociedad civil, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, algunas cosas que ya se han venido evidenciando. Por ejemplo, arrestos injustos, porque posiblemente, entre comillas, una cámara de vigilancia con reconocimiento biométrico y facial dijeron que tal persona era la que había cometido un asalto y no era esa persona, sino era otra, ¿no? Los famosos falsos positivos, ¿no? La denegación de un servicio, por igual un manejo inadecuado de este algoritmo de designación de ciertos servicios públicos, etcétera. La hipervigilancia, ¿no? O la vigilancia masiva, hablando un poco de esta figura, ¿no? Del panóptico de Bentham y luego de Foucault, ¿no? Que ya un poco con un enfoque un poco más moderno, que traía a la mente que el Estado normalmente puede generar este fenómeno del famoso gran hermano, que parece un poco de ciencia ficción, pero hay países donde sí se evidencia esto realmente, ¿no? Por ejemplo, en China, no sé si ustedes han escuchado, China, creo, si no estoy mal, es el país en el mundo que tiene más cámaras de vigilancia a nivel público de todo el planeta. Entonces, claro, esta hipervigilancia en un estado, por ejemplo, como el chino, donde, bueno, existe, no, ellos no son capitalistas, ¿no? Ellos son socialistas de mercado, pero todo el sistema es un sistema capitalista. Pero además de esto, es un sistema que se encuentra dominado fuertemente por el Estado, ¿no? Entonces, aquí vemos también uno de los grandes riesgos y de los grandes, digamos, contras que podríamos ver en el despliegue de la vida diaria, digamos, de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, también hablábamos ya especificando, perdón, un poquito más el tema de la balanza algorítmica, ¿no? ¿Cuál es esta arma de doble filo o estas ventajas y desventajas que podemos tener a través de la inteligencia artificial y el enfoque algorítmico, ¿no? Decimos que la inteligencia artificial no es intrínsecamente o de por sí ni buena ni mala, ¿no? Pero tampoco es neutral. Esta parte es importante. No decimos que no es ni buena ni mala porque obviamente tiene cosas que nos ayudan, ¿no? En nuestro trabajo, en el día a día, en la aplicación de servicios, etcétera. Pero también hay cosas que pueden ser una desventaja, como las que hemos venido conversando. Pero también es importante este tercer elemento, ¿no? Decir que no es una aplicación neutral, es decir, tiene sesgos. Y esos sesgos normalmente son dictados, por decirlo así, por sus creadores, ¿no? Por las personas que generan el algoritmo, que construyen la inteligencia artificial por detrás, ¿no? Entonces, hay un potencial, digamos, riesgo, ¿no? De tener estas desventajas también en la aplicación de la IA. Entonces, ¿cuáles son? Un poco analizando muy brevemente primero estas ventajas, ¿no? Hay unas ventajas, por ejemplo, como la eficiencia procesal, y yo creo que esto también es algo que a nivel judicial, quienes son abogados, bueno, yo no soy abogado, pero quienes son abogados, pues también conocen y evidencian y viven en el día a día, que facilita mucho, ¿no? El ámbito procesal, donde ahora, como les digo, se puede llegar a sentencias mucho más rápidamente, con un procesamiento de información mucho más rápido, mucho más, digamos, también certero, ¿no? Con una certeza casi que quirúrgica para poder llegar a determinar ciertas resoluciones a nivel jurídico, ¿no? Otra ventaja es que también nos permite generar las famosas alertas tempranas. Yo no sé si hay en México el caso de, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de México, pero acá en Colombia y en Ecuador, las Defensorías del Pueblo de cada uno de sus países ha desarrollado los famosos sistemas de alertas tempranas dentro de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención de las alertas tempranas? Bueno, prevenir justamente la vulneración de los derechos, no caer en lo que normalmente ha sido la tradición de los ombudsperson, antes se llamaba ombudsman, pero ahora sabemos que puede ser hombre o mujer, ombudsperson, que son las Defensorías del Pueblo, donde el énfasis del 90% del trabajo y todo lo que se volcaban a hacer sus servidores públicos era trabajar en la protección y en la garantía de los derechos humanos
una vez que ya habían sido vulnerados principalmente, ¿no? Pero ahora hablamos a través sobre todo de la inteligencia artificial y de la innovación, cómo podemos prevenir esta vulneración de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una prevención o la detección de una alerta temprana, es cuando, por ejemplo, a través de el procesamiento de los datos judiciales de las últimas, digamos, años, por ejemplo, de las sentencias, que en el territorio, a nivel de mapa, también podemos hacer un mapa de calor por ahí. ¿Cuáles han sido los casos, digamos, de mayores sentencias judiciales de cierta temática, ¿no? En un periodo determinado, en una ciudad determinada. Eso nos permite anticiparnos y trabajar justamente en prevenir que se siga dando de esa manera este flujo de información, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, identificamos que en la ciudad, no sé, en Ciudad de México, es la ciudad donde más casos de violencia de género se están presentando en los últimos años, y especialmente en ciertos sectores de la ciudad o ciertos barrios, esto nos puede dar, esta información nos la puede dar la inteligencia artificial al procesar bases de datos. Entonces podemos trabajar en prevención en esos lugares, colocar estos famosos botones de pánico, por ejemplo, en el metro o en los lugares donde se pueda trabajar con actividades o intervenciones específicas. Entonces, esto es una alerta temprana, ¿no? Una forma de trabajar desde la alerta temprana. Y la otra ventaja que ya también vamos a profundizar más adelante es la democratización del conocimiento, ¿no? Lo que nos ayuda a hacer hoy en día la inteligencia artificial es increíble. Yo, por ejemplo, les cuento muy rápidamente un caso que lo experimenté el día de hoy. Como les había comentado, estábamos trabajando lo que es todo esto que es innovación, inteligencia artificial aplicada a ciencia del comportamiento a través del Lab ICO que decía justamente el doctor Arellano. Y yo había escuchado que Notebook LM, que les digo, es una aplicación. Quienes quieran profundizar en esto, les invito a que lo puedan un poco, como decimos en Ecuador o en Colombia, curucutear, un poco como monear, ¿no? Que tiene un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, una cosa que descubrí hoy es que, bueno, ya lo había escuchado, pero hoy lo hice en vivo y en directo, es que genera podcast, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes le colocan, por ejemplo, una sola fuente, puede ser un texto en inglés o en mandarín o en sueco, en el idioma que sea, y les dicen, genérame un podcast que dure tanto, que resalte este tema, este tema, este tema. Comienza a procesar, obviamente se demora unos minutitos, pero al cabo de unos 10 minutos más o menos te generó un podcast hablado con mucha naturalidad por un hombre y una mujer. Bueno, eso sí, tiene el idioma español, perdón, el acento español de los de españoles de España, perdón. Pero es una cosa increíble, o sea, imagínense de cualquier idioma colocar un texto o varias fuentes, inclusive pueden poner varios PDFs, poner páginas web, la URL, ¿no? Y todo lo que quieran y generamos un podcast para nosotros mismos escucharlo mientras vamos en el auto o para compartirlo con estudiantes o para lo que sea, ¿no? Entonces, a partir de eso, por ejemplo, estamos ya generando un podcast 100% a través de inteligencia artificial. Bueno, yo he dicho 99% porque obviamente uno tiene que hacer algo también desde lo humano, pero esto es una herramienta, o sea, es un ejemplo que les he dado nada más de una de las herramientas de tantas que existen con la inteligencia artificial generativa, especialmente para democratizar el conocimiento, ¿no? Entonces, como les digo, yo hasta hace 3 años me acuerdo que estaba haciendo la tesis del doctorado para poder traducir un documento del francés o de alguna otra cosa. Era algo engorrosísimo, tocaba pagar una aplicación que era carísima y que no daba la traducción ni siquiera de manera, digamos, eficiente, con muchos errores todavía. Entonces, ahora tenemos estas ventajas, ¿no? Aprovechémosla para fomentar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Es espectacular. Pero también hay desventajas. No nos vamos a engañar y que todo es bueno, todo es bonito con la IA. Hay desventajas. Ya lo hemos venido conversando. Una de ellas es la opacidad algorítmica, ¿no? Este efecto caja negra, que sobre todo se ve, digamos, se ve incrementado, por decirlo así, en el ejercicio de gobiernos autocráticos, ¿no? Que la verdad, lamentablemente, en nuestros días no faltan, ¿no? Más bien sobran. Entonces, cuando se combina un gobierno autocrático con un manejo opaco del manejo algorítmico, bueno, tenemos estas desventajas que se comienzan a materializar, ¿no? La discriminación automatizada. No sé si ustedes han escuchado estos casos de, por ejemplo, algunas cámaras de reconocimiento facial biométrico para, no sé, acceder a servicios, para ingresar a una biblioteca pública, lo que sea, que no reconocía o no reconoció
a personas de origen afro, de origen afro, personas de raza negra, por ejemplo, ¿no? Una cosa impresionante. Esto pasó hace muchos años. Yo entendería que se ha corregido muchísimo ya con el avance de la IA, perdón, pero es importante pues identificar quienes somos defensores, defensoras de derechos humanos, que estas cosas se pueden presentar y hay que corregirlas y hay que identificarlas, ¿no? Para que no se repliquen. Y otra desventaja principal es la pérdida de privacidad también, ¿no? Como hemos hablado, justamente como estamos en la era de la digitalización, es mucho más fácil acceder a información, pero al mismo tiempo es mucho más fácil que accedan a nuestra información, especialmente personal. Entonces, esto ya lo conversamos, hay que también trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, perdón, profundizando un poquito con lo que hemos venido conversando, em, la IA todavía tiene un lado oscuro muy fuerte, ¿no? La inteligencia artificial, hay que ser conscientes de esto para que no nos agarre de sorpresa y poder identificar este tipo de falencias y mejorarlas, ¿no? Las famosas alucinaciones, una primera deficiencia fuertísima que me parece que de manera, digamos, paulatina y poco a poco están mejorando en algo, ¿no? Sobre todo hoy en día, y es curioso porque yo por ahí escuchaba en un podcast también que ahora ChatGPT es el Facebook de las redes sociales, ¿no? El Facebook de la inteligencia artificial, mejor dicho. Que como sabemos también Facebook, lamentablemente, bueno, para quienes crecimos con esta red social, quedó relegada por Instagram, por LinkedIn, por TikTok, ¿no? Entonces, y esto está pasando, especialmente me refiero a que está quedando relegado el ChatGPT porque comenzó a alucinar demasiado, ¿no? Decíamos, bueno, estaba generando cosas que no existen o que nada que ver. Por ejemplo, si uno le decía, escríbeme un par de párrafos sobre cierto tema con bibliografía. Te ponía la bibliografía, pero eran libros que no existían, ¿no? O sea, el nombre se lo inventaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, para evitar este tipo de cosas, surgen algunas herramientas de inteligencia artificial como Notebook LM Muy bonito el concierto. y entonces a partir de ahí pues tenemos la posibilidad de nosotros mismos bajarnos los PDF, los libros, etcétera, como fuentes bibliográficas. Me refiero a si queremos hacer un escrito, un informe o algo bien, digamos, bien consolidado, bien robusto. Y colocamos las fuentes y ahí le decimos que nos genere la información, ¿no? Entonces ahí ya como que la alucinación ya no es un problema, ¿no? Pero obviamente esto es algo que hay que tener en cuenta. Ya lo decíamos, el efecto caja negra, hay mucha opacidad. Es imposible cuestionar una decisión si no se comprende de dónde viene esta información y esta decisión, es decir, el algoritmo, cómo decidió eso, ¿no? Entonces, esto también, hay un movimiento muy fuerte para quienes también quieran profundizar en esto de la transparencia algorítmica. Hay inclusive una asociación que es la Asociación ALTA, es la Asociación Latinoamericana de Transparencia Algorítmica. Entonces, también quienes quieran profundizar en esto, como les digo, pues pueden también investigar más y hay bastante información al respecto también. El tema de los sesgos y la discriminación, ya lo veníamos conversando. Normalmente los algoritmos heredan los prejuicios de sus datos, ¿no? Y como decíamos, tampoco no existe inteligencia artificial neutra. Siempre hay algún sesgo por ahí, ¿no? Y aquí también ya hablamos de la ética de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo debemos trabajar la inteligencia artificial, pero a partir de la ética. Em, Existe, por ejemplo, la posibilidad de riesgo de discriminación por proxy, ¿no? Un ejemplo es la discriminación usando el código postal. No sé quiénes conocen el modelo de Colombia, yo que viví algunos años por allá, mi mamá es colombiana, bueno, viví un tiempo por allá. En Colombia hay esto que se llama hay una estratificación social digamos, del territorio, ¿no? Entonces, en una ciudad, bueno, en todas las ciudades funciona así, pero digamos, una ciudad como Bogotá normalmente tiene, bueno, todo el país, pero los estratos son del estrato 1 hasta el estrato 6, ¿no? Entonces, a las personas las categorizan por estratos. Es decir, el estrato uno es las personas que tienen menos recursos y va subiendo hasta el estrato 6, que son las personas con más recursos. Y esto es difícil de determinar, ¿no? Y todavía existen muchas críticas a este sistema, si bien ha ayudado bastante, porque lo que hace es que los estratos uno al 4 son subsidiados normalmente en los servicios públicos como agua potable, electricidad, saneamiento, etcétera, aseo, por los estratos mayores, por los estratos 5 y 6. Entonces, los que son de estratos 5 y 6, que supone que son los que más tienen recursos, pagan un valor adicional para subsidiar a los estratos menores, ¿no?
Entonces, claro, si bien es un sistema que, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, también lo que suele pasar con la inteligencia artificial es que discrimina a partir del código postal, es decir, la ubicación de las casas, ¿no? Entonces, de pronto a esas casas no hay cómo llevarles el servicio porque están en un lugar no tan bonito, ¿no? Entonces, bueno, hay ese tipo también de discriminaciones que se puede generar. Y lo que veíamos de la vigilancia masiva, ¿no? Ese reconocimiento biométrico a gran escala es una ventaja, por un lado, porque ayuda, por ejemplo, cuando existen robos, asesinatos, que lamentablemente en nuestras sociedades se ve bastante frecuentemente. Las cámaras de seguridad que están en las calles pues permiten la identificación de quienes cometieron los delitos y poder también capturarlos más fácilmente, ¿no? Pero como les digo, por otro lado, esa la desventaja destruye la privacidad, ¿no? Y tiene un efecto paralizante en la protesta social. ¿Por qué? Porque obviamente si es que estás protestando y te tienen vigilado, identificado, entonces te van a castigar y obviamente eso la gente como le tiene miedo al castigo, entonces evita la manifestación, la protesta social, que también sabemos que es una parte legítima de la democracia, ¿no? Entonces, este es un contra también que encontramos por acá. Ahora, el lado luminoso, el lado positivo, el lado bonito, las ventajas, las oportunidades de la IA, ¿no? Para ya ir un poco cerrando, ya vamos cerca del tiempo. Una de ellas, la democratización del acceso. Ya lo decíamos, ¿no? Algunas aplicaciones que democratizan el acceso, los famosos chatbots, por ejemplo. Y no solamente los chatbots que encontramos cuando nos metemos a alguna página de un ministerio, de alguna entidad pública, sino estos chatbots que escogen o que seleccionan esto que es como la base de datos de toda la información que está por detrás, ¿no? Y que lo traducen a un lenguaje ciudadano. Por ejemplo, aquí se aplica lo que normalmente llamamos el lenguaje claro, ¿no? El lenguaje claro, en pocas palabras, es que las personas puedan encontrar lo que buscan, em, entender eso que encontraron y poder utilizarlo, ¿no? Para su beneficio. Eso es lenguaje claro. Entonces, la inteligencia artificial, la innovación tecnológica digital nos permite tener estas ventajas, ¿no? Inclusive, como les decía, hay muchos ejercicios en Argentina, en México, de llevar sentencias que están vinculadas con menores a un lenguaje de niños, de niñas, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas que ahora la tecnología nos la brinda mucho más baratas y más accesibles, nos permiten también hacer esta traducción, ¿no? De las sentencias ordinarias o sentencias, digamos, en un lenguaje jurídico, ¿no? Legal a un lenguaje más sencillo, más simple, más ciudadano. Igual con las leyes, ¿no? Todo lo que es la comunicación desde el Estado hacia la ciudadanía, hacia la sociedad, se facilita a través de este tipo de herramientas, ¿no? Otra ventaja, el procesamiento masivo. Ahora la inteligencia artificial nos permite tener la capacidad de revisar miles de sentencias en milisegundos, ¿no? Y esto obviamente nos alivia este colapso de todos los tribunales y todas digamos, las instancias judiciales que han demorado años y años en definir procesos, entonces ahora se lo puede hacer mucho más rápidamente. Ya mencionábamos la otra ventaja de las alertas tempranas, que nos permite tener este modelado predictivo que detecta patrones de inestabilidad y permite generar intervenciones para prevenir abusos, en este caso, por ejemplo, del Estado, ¿no? Y la accesibilidad y la inclusión, ¿no? Tener traducciones simultáneas con alta precisión permite romper estas barreras idiomáticas para, por ejemplo, poblaciones históricamente excluidas, ¿no? En nuestros países de Iberoamérica o sobre todo de Latinoamérica tenemos todavía muchos pueblos, nacionalidades indígenas que tienen otros idiomas, ¿no? El quichua y otros más, ¿no? Entonces, el guaraní y otros más. Entonces, la inteligencia artificial como cada vez está avanzando más y más rápido en el tema también de traducción simultánea, permite acceder a las personas a este tipo de cosas, ¿no? Hablando ya un poco más específicamente la IA en el sistema de justicia, aquí viene esta pregunta, ¿no? ¿Realmente todavía es necesario tener este elemento humano al momento de trabajar la IA o podemos dejarle en las manos de la IA las decisiones judiciales, ¿no? Bueno, definitivamente yo creo que la IA sigue siendo un instrumento, cada vez nos da más facilidades, pero siempre va a ser importante el juicio humano, el criterio humano. Aquí traerles a colación algo que también escuché que últimamente todas estas empresas como OpenAI y todas las que trabajan desarrollando inteligencia artificial, cada vez contratan
menos programadores, porque obviamente la inteligencia artificial programa por ellos, ya, mucho más rápido, y cada vez contratan más filósofos, ¿no? Qué interesante, qué curioso, ¿no? O sea, se supone que si estamos hablando de una empresa que trabaja en desarrollar inteligencia artificial, lo más lógico es que cada vez tengan más personas de ingenieros de sistemas y de programación, etcétera, pero no. Lo curioso es que están cada vez contratando menos programadores y cada vez más filósofos. ¿Por qué? Porque obviamente esta parte de la de racionalidad humana es, digamos, ineludible. Necesitamos implementarla. Entonces, la inteligencia artificial reconoce esta necesidad, ¿no? Em, Aquí algunos digamos, de los problemas que nos puede presentar la IA en el sistema judicial es este tema de los sistemas predictivos que pueden generar falsos positivos, ¿no? Porque también se habla, por ejemplo, de identificar reincidencia penal, pero pueden darse falsos positivos que de manera injusta generan prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Vulnerando el derecho a la libertad. Pero por otro lado también existe la oportunidad en el sistema judicial de estas herramientas de anonimización automática de expedientes para proteger datos, ¿no? Entonces hablamos también de este derecho de la protección a los datos personales que algunas herramientas de inteligencia artificial permiten hacerlo, ¿no? Protegen datos de manera automática en expedientes con miles de información y de usuarios. Entonces esto también permite este beneficio, ¿no? Y ya para cerrar, como les decía, tenemos algunos elementos en los que estamos enfocando la inteligencia artificial hacia los derechos humanos y justamente por un lado su prevención, por otro lado su promoción, la protección y el respeto, ¿no? Entonces, en el respeto he tratado de incluir la parte de la garantía porque normalmente no hablamos mucho de prevención, pero yo creo que la prevención en derechos humanos es importantísima. Entonces, algunas herramientas o iniciativas que se vienen trabajando respecto a la prevención anticipándonos a la vulneración, está, por ejemplo, los modelos de predicción de conflictos, ¿no? Entonces, son herramientas de inteligencia artificial que permiten analizar los registros históricos, económicos y redes para predecir inestabilidad y violaciones de derechos humanos de manera masiva, ¿no? Entonces, esto también es muy importante, interesante, porque a partir de el procesamiento de datos, como les digo, como el Big Data, por ejemplo, de manera masiva, podemos anticiparnos a este tipo de vulneraciones, ¿no? Y el monitoreo en tiempo real. También hablamos de sistemas que detectan patrones inusuales que pueden derivar en violencia, por ejemplo, ¿no? Permitiendo actuar antes de la crisis, ¿no? Esto también es muy interesante, por ejemplo, cuando hablamos de violencia de género. Hay hay una fábrica que está generando, por ejemplo, como unos botoncitos que lo colocan en manillas o en unos chunchi, ¿no? Que son estas como colitas de de las mujeres para que, es un botón, ¿no? Para que este botón mande una alarma o una alerta de una vulneración, por ejemplo, no sé, de los derechos de la mujer, de las mujeres, ¿no? En este sentido, en este caso, específicamente de la persona que aplasta el botón, ¿no? Entonces, si es que estamos hablando de una persona, una mujer, que ya previamente ha vivido violencia de género, por ejemplo, en su familia o en su casa, ¿no? Con su compañero o con algún otro familiar. Y tiene la posibilidad de manejarse con este botoncito, que como les digo, se ponen como en las colitas o en las pulseras. Entonces, si es que va a pasar algo o hay alguna amenaza, no tiene necesidad de llamar por teléfono ni de gritar, solo aplasta el botón y automáticamente lo conecta a la policía. En el caso de Ecuador, por ejemplo, es el ECU 911 en minutos se encuentra la policía en la puerta de la casa, ¿no? Entonces vemos que hay herramientas que se apoyan en la inteligencia artificial para justamente poder llevar adelante este tipo de cosas, ¿no? Respecto a la promoción, ¿no? Cuando hablamos de promoción es educar en derechos humanos, es sensibilizar, etcétera, ¿no? Ya lo veníamos conversando traducción y textualización, ¿no? La inteligencia artificial de reconocimiento de voz, por ejemplo, para idiomas y hegemónicos, es fundamental para el derecho a la defensa. Entonces, ¿cómo podemos también apoyarnos en la inteligencia artificial para este tipo de cosas, ¿no? La educación y el empoderamiento. Ahora ya no hablamos solamente de chatbots, ¿no? Sino de teachbots, es decir, de robots que enseñan o profesores robots, ¿no? Se tratan de tutores personalizados de la inteligencia artificial que escalan la educación masiva sobre derechos civiles, por ejemplo, ¿no? Y esto nos permite cerrar brechas de alfabetización legal, por ejemplo, ¿no? Entonces, es interesante. Otro ejemplo acá que me viene a la mente es en Argentina
desarrollaron también como un chatbot, pero es como un Alexa, ¿no? O un Siri, que también se usa mucho. Entonces, es para personas desde la tercera edad, para adultos mayores que normalmente tienen, digamos, más dificultad del uso de la IA, ¿no? De la innovación en general. Entonces, normalmente las personas de la tercera edad tienen que normalmente acceder al seguro social por el tema de su jubilación o de su pensión, o tienen que acceder al seguro social por salud, ¿no? Por el tema, por ejemplo, de atención médica, etcétera. Y esta aplicación que se creó en Argentina es, como les digo, como una Alexa que se encuentra en algún lugar de la casa y únicamente la persona de la tercera edad lo que tiene que hacer es decirle el nombre de la aplicación, que ahorita se me escapa el nombre, y preguntarle cualquier cosa de estos temas, ¿no? Del seguro, no sé, preguntarle cosas incluso de la casa y cosas por el estilo, pero está enfocada en personas de la tercera edad, ¿no? Para los problemas y las temáticas que ellos, digamos, más les competen. Entonces, también una aplicación interesante por ahí. El tema de la protección de los derechos humanos, salvaguardando las personas. Ya veníamos conversando la parte de la anonimización de datos sensibles, ¿no? Hay herramientas que permiten o sistemas que pseudo-anonimizan sentencias masivas de manera automática, protegiendo la identidad de víctimas y testigos. Y también otro elemento es la detección de deepfakes, ¿no? Las famosas noticias falsas o información falsa, ¿no? Hay aplicaciones de inteligencia artificial o algoritmos que están diseñados para desenmascarar audios y videos sintéticos. Esto también se está viendo mucho últimamente que supuestamente es evidencia para algunos procesos judiciales la grabación de voz de alguna persona, digamos, diciendo algo que realmente no es real el audio o hay videos que también se hacen con inteligencia artificial. Entonces se han creado otras aplicaciones de inteligencia artificial para detectar cuando estos audios o estos videos son falsos, ¿no? Y esto permite proteger la integridad de la prueba judicial y se frena la desinformación. Y respecto al respeto, em, ¿cómo digamos, se le exige al Estado que garantice y que respete también los derechos humanos a través de la inteligencia artificial? Por ejemplo, un elemento es estos elementos o estos instrumentos de evaluación de impacto, ¿no? Em, generando marcos metodológicos para identificación, evaluación y mitigación de riesgos de vulneración de derechos humanos de manera preventiva, lo que veíamos un poco ya con la prevención en este sentido, ¿no? Fomentar la transparencia y la trazabilidad si es que la máquina o la inteligencia artificial toma una decisión a través de de los algoritmos, ¿no? Por ejemplo, el afectado o la persona que ha sido afectada por esa decisión tomada por un algoritmo tiene derecho a saber exactamente cómo se tomó esa decisión y por qué se lo hizo así, ¿no? Entonces, hablamos nuevamente de fomentar la transparencia algorítmica, ¿no? Y la detección de sesgos. Estos scripts de auditoría que permiten probar algoritmos y revelar si operan con prejuicios raciales o de género. Lo que les decía de este ejemplo de esta aplicación con identificación biométrica que no reconocía los rostros de las personas de origen de raza negra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de sesgos que sobre todo se veían en un inicio con la inteligencia artificial, también los podemos identificar y trabajar al respecto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, déjenme ver cómo estamos de tiempo. Creo que tenemos, ya estamos terminando. Voy a saltarme porque esta parte es los mismos ejemplos que ya vimos, pero desarrollados un poco más, pero es prácticamente lo que ya hemos conversado. Y quiero cerrar con una reflexión importante. Bueno, en esta parte, antes de la reflexión, tenemos una matriz de síntesis, ¿no? Todo este ecosistema de la IA en perspectiva. Respecto a la prevención, estamos hablando de un enfoque proactivo o preventivo ex ante, ¿no? La promoción es de manera continua, expansiva, la garantía tiene que ser en tiempo real y el respeto también de manera reactiva y ex post. Entonces, vemos todo el ciclo, ¿no? Todo el ciclo de los derechos humanos a través de la prevención, promoción, garantía y respecto a los elementos. Se los dejo nada más para que yo le dé compartir esta presentación también al doctor Arellano para que se las pueda compartir. Y la reflexión final es esta, ¿no? Si bien la inteligencia artificial es una maravilla, es una ventaja que nos ha traído los últimos años, ¿no? Con la innovación, la digitalización y todo lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad, la responsabilidad de su aplicación siempre, siempre, siempre será humana, ¿no? Es decir, las personas somos los encargados de poder aplicarla de manera imparcial, de manera
que promueva la dignidad humana finalmente, ¿no? Y esta frase también, ¿no? La inteligencia artificial no vulnera derechos. Son los diseños, las implementaciones y los usos humanos los que lo hacen, ¿no? Entonces, con eso le dejamos por ahí la presentación. Espero que haya sido de utilidad y bueno, muchísimas gracias nuevamente al profesor Sergio Arellano por la invitación. Muchísimas gracias, Guido. Realmente muy interesante el poder hablar de estos temas, el poder profundizar sobre todo en estos temas. Esta parte que comentabas de la protección, de la garantía de los derechos humanos utilizando la IA y cómo genera proyectos innovadores, que es parte también de los temas que estábamos comentando, que se requieren pues nuevas tecnologías, se requiere creatividad, se requiere una reingeniería inclusive para poder llevar a cabo una defensa de los derechos humanos, de manera integral, ¿no? Con la inteligencia artificial, que finalmente, como bien lo comentas, es una herramienta, es algo que nos quedaríamos obsoletos de no utilizar, pero con estas limitaciones y con estos puntos que tú nos acabas de mencionar, que creo que hay mucho por donde seguir investigando y profundizando. Adelante si alguien quisiera interactuar con nuestros invitados, si quisieran hacer el uso de la voz, tenemos minutos para poder dialogar. Rodrigo Moreno, adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias, doctor. Guido, pues qué gusto escucharte. No, realmente es una gran ponencia lo que acabamos de ver. Y sí, de verdad, a ver, yo lo veo desde el campo académico, me toca hacer revisiones de alumnos e incluso te apoyas con la IA, ¿no? O sea, ese es uno de los grandes avances. Y bueno, yo creo que sí es un tema que podrá ser muy debatible, pero pues estamos en este camino y es una gran herramienta, ¿no? Entonces considero que sí, me tocó en 2023, me buscaron para hacer, 2022, para hacer ejercicios previos de esto, ¿no? De cuando, y a mí se me hacía me atormentaba ver tanta información y era muy poquita a comparación de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, pasaron los meses y en meses eso ya fue un boom, ¿no? Se fue un boom y nos los dieron nos dieron a probar esta herramienta para poderlo verlo como una parte académica y me impresionó. Ahorita pues ya nuestra vida está en esto, ¿no? Incluso tenía una presentación que era por escrito, ¿no? Dije, pues la voy a actualizar y ya me sacó de 5 láminas en una, ¿no? Y con dibujos, ¿no? Entonces, son esas maravillas, ¿no? Son esas maravillas. Más que nada es precisar esto, felicitarte, fue una gran ponencia y ahí nos estaremos viendo pronto. Te mando un fuerte abrazo, gracias. Chévere, gracias Rodrigo, igualmente. Un abrazo. Gracias, Rodrigo. Y si alguien más desea hacer el uso de la voz, adelante, por favor. Nada más habilite su micrófono y con gusto le escuchamos. Un tema por demás interesante, novedoso. Tenemos dos participaciones ya, la doctora Paula Soria, y después la doctora Débora y después Olga Lucía. Adelante, doctora Soria, por favor. Está apagado el micrófono, Paula. Perdón, muchas gracias. Guido, muchas felicidades. Felicidades por todo, por tu cumpleaños, por todo. Eres un cumpleañero el día de hoy. Felicidades. Felicidades por tu ponencia. Tengo el gusto de ser también su compañera de tercera generación de Guido. Nos conocemos en persona desde el Congreso en París. Y bueno, es súper interesante el tema de la IA porque como te comenté, como tuvimos el gusto de platicarlo, Querétaro, el Tribunal Superior de Justicia está innovando en un nuevo tribunal en IA que se llama Son IA y al final le pusieron el IA y estamos en pañales todavía. Creo que es un buen proyecto. Guadalajara ya tiene un proyecto muy innovador, sobre todo dictando sentencias con equidad de género en cuestiones de equidad de género y el gran problema que tenemos y el gran reto que tenemos los abogados es la cuestión de los algoritmos. ¿Qué propuestas tú nos puedes dar como experto para que los algoritmos no se vayan tan cargados en la cuestión de género o en la cuestión de poder
deshumanizar un poquito la IA para el dictado de sentencias. Muchas gracias y es un gusto saludarte siempre. Chévere, Paula, muchas gracias también por el saludo. Bueno, sí, coincidimos justamente en París ahí de manera presencial. Bueno, yo les comentaba que el tema de los algoritmos se está trabajando últimamente con mucha fuerza, sobre todo en nuestra región. Ahí ya existe inclusive la famosa ALTA, que es esta Asociación Latinoamericana de Transparencia Algorítmica. Y yo creo que sobre el tema de la ética en el manejo algorítmico se está trabajando mucho en poder, primero, transparentar el algoritmo, es decir, que la toma de decisiones sea pública, que no se trate de un misterio, una caja negra que está por ahí, que quién sabe, porque como decía en la presentación, la inteligencia artificial no es neutra, definitivamente tiene sesgos y muchas veces estos sesgos son inducidos o son implementados por sus diseñadores. Entonces, una sugerencia, la principal que podría dar es que la construcción, la co-construcción, la co-creación, y aquí un poco también trato de traer a colación esta idea del gobierno Estado abierto, ¿no? Es decir, nosotros como ciudadanía tenemos que ser parte de la administración pública, bueno, no de la administración pública, pero de la administración de la cosa pública, ¿no? Porque hablamos de que lo público es estatal y no estatal. Entonces, la construcción desde el mismo diseño de los algoritmos, perdón, tiene que ser debatido, construido, consensuado, conversado por la ciudadanía, ¿no? Y de pronto no hablamos de que vamos a llevar a estos espacios a toda la ciudadanía. Existen también ciertas personas especializadas que ya manejan más la temática, pero sí se puede considerar a los usuarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo recomendaría eso, y eso es un tema de una exigencia social, definitivamente, ¿no? Porque de las puras, digamos, la administración pública no te abre las puertas, no te abre las ventanas. Es muy difícil. Hay que sensibilizarles, hay que concientizarles, pero no es tan fácil. Así que la ciudadanía todavía sigue teniendo un rol muy importante para poder exigir, poder participar en el diseño de los algoritmos también, ¿no? Bien, tiene el uso de la voz la doctora Débora. Adelante, por favor, Débora. Hola, muy buenas tardes, doctor Guido. Muchas gracias por compartir tanto conocimiento y experiencia. Yo quisiera escuchar pues, su punto de vista con respecto a otra temática, que es la cuestión del futuro laboral de los jóvenes, ¿no? Cada vez más la inteligencia artificial se está adentrando dentro de, pues, como usted bien mencionó, todas las instituciones. Si por un lado habla de cada vez más inclusión, de darle esta facilidad de uso, pero por otro lado también juega un papel de ampliar la desigualdad social, la desigualdad en las oportunidades de trabajo de los jóvenes. Y el derecho laboral es uno de los derechos humanos importantes, ¿no? ¿Qué se está haciendo en este sentido? Y mi pregunta va también relacionada a otro aspecto, porque he debatido sobre esto con algunos de mis estudiantes de maestría, que son estudiantes de áreas directivas o gerentes, y no les preocupa tanto esto, sino la cuestión que viene, que yo asocio a lo que usted mencionaba como vigilancia masiva, no desde la perspectiva, por ejemplo, de las cámaras, de la reconocimiento facial, este tipo de cosas, sino de una manipulación, sobre todo de nuestros jóvenes y adolescentes, de sus gustos, de sus intereses, del pensamiento crítico, o sea, ¿qué espera, no? Entonces, debatiendo con estos estudiantes, porque yo me enfocaba en la cuestión laboral, ¿no? El futuro de los jóvenes, pero ellos insistían mucho también en el desarrollo de los jóvenes a mediano largo plazo para prepararse no solo para la cuestión laboral, sino como desarrollo humano. Entonces, yo quisiera ver ¿qué usted nos puede comentar sobre esto? Muchísimas gracias. Muchas gracias igual, Débora, por la excelente pregunta. Bueno, tiene dos partes que me parecen interesantes de complementarse, ¿no? La primera, por un lado, mencionar que, bueno, definitivamente las nuevas generaciones son nativos digitales. Yo creo que en ellos se ve mucho y se evidencia esta idea de que la inteligencia artificial no está dejando sin trabajo a las personas, sino a las personas que no implementan su trabajo con inteligencia artificial, ¿no? Y esta parte es importante porque es un tema generacional. Lamentablemente,
Claro, es difícil. Yo, por ejemplo, hasta hace poco que estaba en el servicio público, tenía la mayoría de mis compañeros, compañeras, y eso creo que es una realidad también de la administración pública latinoamericana. El promedio de edad de los administradores públicos es de 55 años, ¿no? Y estos recambios se están dando de manera muy lenta. Los recambios me refiero a justamente el flujo de servidores públicos, ¿no? Los que se jubilan versus los que ingresan a la administración pública. Y esto obviamente también va por detrás una dinámica que no solamente va ligada a la inteligencia artificial, sino a estos nuevos escenarios laborales donde las personas ya no, o los jóvenes, digamos, los que están comenzando a insertarse en el mundo laboral, ya no les interesa firmar con sangre su salida de una administración pública, ¿no? Es decir, entrar y 40 años después jubilarse en esa misma entidad. Ahora los jóvenes trabajan por proyectos, trabajan sin un horario definido, trabajan de manera telemática, o sea, les interesa un poco la experiencia, ¿no? Cambiar de ambiente, a los 2 años ya se aburren y quieren otra cosa. Entonces yo creo que como administración pública deberíamos apalancarnos de esta realidad, de esta nueva realidad digamos, del ámbito laboral y poder fomentar. Y aquí también está un poco el dilema y el desafío de hacia dónde va la administración pública. Bueno, me estoy yendo un poquito más hacia otro tema que también, bueno, me encanta mucho trabajar, pero yo creo que por ahí va un poco como que los desafíos, ¿no? Eh, Como mencionabas, Débora, a los jóvenes no les interesa o no les preocupa más bien mucho el tema de por dónde van a ir sus trabajos, sino más bien lo que mencionabas, que es la otra parte de la pregunta, este tema de lo que está pasando normalmente, sobre todo con gobiernos autocráticos, ¿no? Y esa parte también es la que a mí me parece bastante preocupante, porque cuando se combina gobierno autocrático, yo ya lo mencionaba, ¿no? Con un uso opaco de la transparencia, de la inteligencia artificial y lo demás, entonces realmente estamos viendo ya problemas de la democracia como tal, o sea, una democracia cada vez más débil, más, sí, más ralentizada, con menores posibilidades de oxigenación. Entonces yo creía que por ahí estaría un poco la reflexión. No es una reflexión completa, definitivamente, es una pregunta muy amplia y bueno, es un debate abierto definitivamente, ¿no? Bien, Olga Lucía, adelante, por favor. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me Así escuchan es. bien? Sí. Ok. Sí. Un saludo para todos y todas y gracias, Guido, por tu exposición. Quería hacerte dos preguntas. Una es ¿cómo es esto cómo realmente se aplica la inteligencia artificial y cuál es la bioética ahí que se expresa cuando esto tiene que ver con un procesamiento que decía de jurisprudencia y predicción de reincidencia, cuando la inteligencia artificial es predictiva y entonces está sobre los derechos humanos, que es nuestro tema, pues no sé, haciendo una acción de justicia sobre determinado evento. ¿No es cierto? Como tú mismo has dicho, pues eso tiene una vulnerabilidad en el caso de quienes son los que la están manejando, ¿verdad? En su incidencia, los cuales los usuarios en general no tenemos acceso. Ejemplo, los software, y eso lo estamos viendo en los casos de las incidencias de esos software en las elecciones presidenciales de nuestros países, especialmente en Sudamérica, y lo tenemos latente en Colombia. Yo soy colombiana y eso lo estamos viendo y eso uno como precisa. Pero en este caso, si tú fueras tan amable de cómo expresar con un ejemplo cómo eso opera y si, por ejemplo, en este caso los abogados están dando, o cómo se acompañan de esta inteligencia artificial para una verdad específica sobre un procesamiento y sobre una reincidencia. Eso es uno. Y lo otro es sobre cómo, que por favor fueras tan amable de explicarnos qué es el Laboratorio de Innovación y Comportamiento, que me parece muy importante, entonces nos explicarás un poquito más brevemente de qué se trata. Y muchísimas gracias, muy amable. Sí, sí, con mucho gusto, más bien, Olga, por la pregunta. Bueno, la pregunta doble. Por un lado, existen bastantes, digamos, aplicaciones que ya trabajan. Por ejemplo, se explicaba por parte de Paola, creo que decía Sonia, me parece, son, y algo así. Bueno, se están desarrollando aplicaciones específicas porque obviamente cada corpus, el corpus es toda esta normativa y toda esta, digamos,
todas las sentencias, ¿no? Toda la jurisprudencia que se habla en términos jurídicos, perdón que no soy abogado, por eso a veces me quedo corto en algunos términos, se va acumulando y obviamente cada país, cada región tiene su corpus, ¿no? Entonces, si bien hay aplicaciones, bueno, por ejemplo, IBM tiene una aplicación que no solamente sirve para abogados, sino también para médicos, ¿no? Para el tema de, a través de toda el corpus, ahí sí a nivel internacional, en ciertas temáticas, tanto en medicina como en el tema jurídico, permite en cuestión de segundos, pues un poco tener esta información al detalle, ¿no? Pero lo que estoy viendo en la región es que, como decía Sonia, en el caso de Querétaro, se está generando este tipo de aplicaciones enfocados en el corpus local, ¿no? Entonces, es interesante, bueno, hay muchas tesis que se están por ahí. Yo tengo unos estudiantes igual de Colombia, me parece que es un estudiante de Santander, por ahí de Bucaramanga, que está trabajando en estos temas, ¿no? Entonces, cómo las ciudades, cómo las regiones también desarrollan sus propias aplicaciones a nivel justicia para poder determinar y generar mucho más rápidamente sentencias y jurisprudencia y todo lo que tiene que ver con el tema judicial. Entonces, esa es un poco por ahí la respuesta. Y respecto a lo del laboratorio de innovación y comportamiento, yo les contaba, bueno, el tema de la innovación, a mi parecer, yo lo mencioné al inicio, no va únicamente por la parte de la inteligencia artificial. Hay otras formas de innovar también y yo trabajo mucho lo que son las ciencias del comportamiento y es esta idea de cómo tomamos decisiones las personas, ¿no? Las personas tomamos decisiones porque tenemos sesgos. Por ejemplo, nos gusta más el presente o sea, vivir el presente que pensar en ahorrar para el futuro, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco el sesgo del status quo, el sesgo del presente, pero también tenemos atajos mentales, ¿no? Y eso es un tema que la verdad no es malo, o sea, la evolución, digamos, del día a día del ser humano nos va sacando conclusiones más rápido. También está el sesgo de la prominencia, que digamos, lo primero que nos viene a la mente es lo que normalmente hemos trabajado con el tiempo y tal, o lo que tenemos como evidencia. Entonces, y además el contexto, ¿no? Y ahí hablamos de la arquitectura de las decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? Porque hay un contexto en el que o se nos impulsa a tomar decisiones en beneficio nuestro o lo contrario. Así de sencillo. Entonces, ese es el enfoque del Laboratorio de Innovación y Comportamiento, pero lo que estamos trabajando con el profesor Sergio es específicamente un laboratorio de innovación e inteligencia artificial aplicada a los derechos humanos, que sería un laboratorio específicamente con el instituto, para que toda la comunidad, tanto de la actual corte como de las anteriores que han formado parte, digamos, de este postdoctorado y de digamos, también sabemos que hay investigación asociada a esto, puedan ser parte. Entonces, en los próximos semanas posiblemente les daremos más noticias de cómo vamos a manejar este laboratorio, porque la verdad es interesante, ¿no? Que todos estos temas los vayamos llevando a la práctica, tengamos una comunidad en la que podamos conversar, contarnos, digamos, reflexiones, contarnos de alguna buena práctica que conocimos por ahí en otro país, tener documentación, seguirnos capacitando digamos, formando en estos temas. Así que bueno, por ahí un poco las primicias de lo que vendrá en el futuro. Muchísimas gracias. Un gusto. Cira Mariana, adelante, por favor. Buenas noches a todas, buenas noches a todos. De verdad lo felicito. Interesante su exposición, pero quisiera si en su país hay alguna propuesta, sé que no, pero si hay alguna regulación, porque sí, si bien es cierto la nación a la que pertenezco, a mí me preocupa los peligros de la inteligencia artificial. Una pregunta es eso, si hay alguna regulación en su país respecto a los límites de la inteligencia artificial, ya están aplicándolo en el dictado de sentencias, porque, hijo, ¿no? Las inteligencias, si los humanos a veces alucinamos y creemos, tenemos una idea errónea, justicia, el respeto a los derechos humanos, ahora imagínense una inteligencia artificial, riesgos. Y lo vimos, ¿no? Que empleaba incluso no lenguaje inclusivo, el lenguaje discriminatorio. Cuando empezamos a usar el chat GPT, nos daba informaciones falsas. Ahora, pues con las aplicaciones como Gemini y otras que existen, o con las diapositivas en donde usted alimentó su banco
para que no le generara alza. Entonces sí me preocupa esto, ¿no? De que se ocasione pues una injusticia, como bien lo habla explica de que nos habla de la inteligencia artificial en la cíclica, en donde nos habla de que pues el ser humano puede elegir en cómo utilizar esta artificial y pone el ejemplo de la Torre de Babel. Si lo convertimos en una Torre de Babel o o vamos a formar otro tipo de, yo lo he leído bien, les confieso, está un poco larguita y compleja, pero nos habla también de que se pudieran cometer algunas injusticias, o yo le agregaría pues violaciones a derechos humanos. Entonces, si tienen algún proyecto de poner leyes para limitar también este uso de la inteligencia artificial, porque no todos la vamos a utilizar con buena fe, ¿no? Ya lo vemos los que a veces damos clase, que a veces eh, dan trabajos elaborados por inteligencia artificial. Ahora imagínense en un día y que como producto de la inteligencia artificial se emita una injusticia, como usted planteó en una diapositiva, por ejemplo, en la imposición de una prisión preventiva que no lo merezca. Le digo, los humanos tenemos errores y también se cometen injusticias. Son la IA que tiene sesgos, que, bueno, sí me preocupa. Hago esas preguntas si en su país hay algo que limite, ¿no? Porque realmente no todas las personas igual la van a utilizar con ética. La ética para poner un límite y no haya estas violaciones a derechos humanos. Ujú. Entonces, por eso son dos preguntas. Una, si hay alguna porque aquí en México pues nos está ganando la inteligencia artificial, yo lo siento así, y que no admiten ninguna regulación para su uso, salvo algunas tribunales que ya han puesto como cierto límite al uso de inteligencia artificial para ir en este tipo de cuestiones, ¿no? Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Chévere, Sira, muchísimas gracias. Bueno, le respondo rápidamente. La primera, en Ecuador se estaba generando un proyecto de ley para poder implementar justamente la inteligencia artificial basada en ética, pero todavía no ha visto, digamos, vida finalmente en la Asamblea Nacional, que se llama acá, que es el Congreso de la República, porque justamente me parece que todavía sigue siendo un desafío ponernos de acuerdo en este tipo de cosas los actores estatales y no estatales, ¿no? Yo creo que es algo que está pasando en la región, en varios países, algunos ya han tomado, digamos, la delantera. Por ejemplo, Chile, si no estoy mal, y Brasil ya cuentan con este tipo de regulación porque son los países que a nivel regional han avanzado más en esto. Y aquí nada más les quiero muy rápido mencionar que yo el año pasado trabajamos con un par de colegas de España en la revista del CLAD de Reforma y Sociedad, Reforma y Democracia, perdón, un artículo sobre se llama justamente democracia repotenciada, y es la aplicación de la inteligencia artificial para el fomento del Estado abierto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto los países que tienen mayores niveles de desarrollo de inteligencia artificial, y aquí, por ejemplo, quienes quieran investigar un poco más, está el famoso ILIA, que es el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial? Ese índice, hasta donde yo sé, lleva, bueno, capaz que este año hicieron la tercera edición, pero lo lleva Chile. Chile lo desarrolla este índice. Y lo que ha arrojado en los últimos 2 años, bueno, 2 años que se ha hecho el índice, este ILIA, es que los países que más puntean la inteligencia artificial o que están mejor rankeados son Chile, Brasil y Uruguay. Ya Costa Rica por ahí está en cuarto lugar. Pero lamentablemente lo que va por detrás de esto es que aquí hay dos cuestiones que han salido como hallazgos. La primera, que estos países punteros están muy lejos del resto y se están hablando de islas de innovación. Es decir, están innovando pocos países de manera muy aislada, y esta innovación no está arrastrando al resto de países como Colombia, Ecuador, Perú y los demás, ¿no?
Entonces, este es un primer hallazgo que hay que trabajarlo definitivamente como región, hay que trabajar en conjunto de mejor manera. Y lo otro es que normalmente, como mencionaba Cira, no va de la mano la normativa con el desarrollo como tal de la inteligencia artificial en beneficio de las personas, porque muchas veces hay países, digamos, y esto no solamente va con el tema de inteligencia artificial, sino con la transparencia, por ejemplo. México tiene la segunda ley más robusta del mundo en términos de transparencia después de Afganistán. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque Afganistán sabemos que desde que se fueron los norteamericanos, pues han vuelto a desmadrarse, perdón el término, y tiene la mejor ley de transparencia del mundo, y la segunda es mexicana. Entonces, México, por ejemplo, hasta hace poco tenía el INAI de México, como saben, y ya desapareció. Entonces, lamentablemente, claro, hay retrocesos en todos estos temas de nuestros países y como les digo, normalmente no va de la mano el cuerpo normativo, que a veces tenemos buenos cuerpos normativos, pero la aplicación todavía sigue siendo deficiente, ¿no? Entonces, eso le podría comentar. Bien, muchas gracias. Iván, adelante, por favor. Iván Bañuelos. Buenas tardes. Primero, antes que nada, les mando un saludo desde Mexicali, Baja California, México. Muy interesante tema. Tengo dos puntos. Uno, lo curioso que me resulta el hablar de derechos humanos, argumentar o realizar resoluciones por medio de la inteligencia artificial. Es decir, hablamos de derechos humanos, personas, resoluciones realizadas por medio de algoritmos que al final de cuentas se realizan por medio de una máquina. Este, me resulta, por decirlo de una forma muy curioso. Otra, como sabemos, no soy experto yo en software ni en informática. Sin embargo, tengo entendido que la inteligencia artificial trabaja por medio de algoritmos. ¿Cómo evitar la manipulación hacia los usuarios de la información que otorgan? Es decir, si yo pido que me den los colores del arco iris, que únicamente me den blanco, rojo y amarillo, y yo nunca me entere de los demás. ¿Sí me entiendo? ¿Sí me doy a entender? Es decir, que no quieran manipular mi sentido que voy a tomar. Yo quiero hacer una argumentación, que no me quieran manipular y me inclinen a la izquierda o a la derecha o al centro, sino para yo dar el paso que yo en realidad quiero dar, que no sea manipulado. Es cuanto, muchas gracias. Chévere, Iván, muchísimas gracias. La verdad que lo que mencionas es tenaz, o sea, es un desafío todavía, me parece que está vivo. Esto lo vivimos, o bueno, tuvimos el ejemplo, por ejemplo, cuando estuvo las elecciones en Estados Unidos de Clinton versus Trump, no sé si ustedes recuerdan, se dio este tema, ¿no? Justamente de una empresa que ahorita se me escapa el nombre, pero cómo se dio esta microsegmentación primero de las redes sociales de los electores y luego cómo se dio justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Este sesgo, este empuje de un sesgo para poder cambiar de un grupo de 60,000 votantes que al final definieron quién ganó, ¿no? En este caso que fue Trump en la primera elección. Entonces, es un desafío, porque obviamente, como decía, la inteligencia artificial tiene que propender al beneficio y al bienestar de la ciudadanía y a la dignidad humana. Pero por eso es que, como mencionaba Cira también, hay que fomentar yo creo que desde la sociedad civil, de la ciudadanía, tenemos un rol importantísimo. Exigir a nuestros gobiernos, a nuestras administraciones públicas, tener realmente una normativa que de alguna manera nos garantice o por lo menos propenda el uso ético de la inteligencia artificial, porque finalmente hay que, digamos, apoyarnos en las herramientas que la tecnología nos brinda, pero al mismo tiempo tiene que hacerse de manera ética, ¿no? Para que justamente se evite lo que tú mencionabas. Muchas gracias. Bien, doctor, me dices que tienes por ahí un contratiempo para tener que salir de la sesión. Eh, si quieres, cerramos y dejamos la participación de Raúl y Juan Carlos. No sé si podamos enviártelas para darle seguimiento. Sí, Doctor. sí, con mucho gusto. Mil disculpas porque tengo un tema medio urgente acá de la familia, entonces tengo que ausentarme, pero bueno, muchísimas gracias, profesor Sergio, a todos y todas quienes han estado. Es un grupo bastante grande.
Me siento, la verdad, muy honrado de poder participar y compartir en algo las cositas que, bueno, uno va aprendiendo y experimentando en la vida. Así que, bueno, quedo atento. Tendrán próximamente noticias de esta iniciativa que estamos construyendo con el profesor Sergio Arellano sobre el tema del Laboratorio Interamericano de Innovación, Inteligencia Artificial aplicada a Derechos Humanos, ¿no? Así que un gusto y bueno, hasta la próxima. Gracias, Guido. Sabemos que tú Muchas tienes. gracias. Gracias Un si gusto. quieres desconectarte. Y bueno, Gracias, muchas gracias. Raúl, Juan Carlos, si nos permiten, hacemos las preguntas, se las haremos llegar directamente al doctor Guido para que podamos tener sus participaciones, que son muy importantes. Tuvo una emergencia familiar, por eso me mandó un mensaje que tenía que desconectarse un poquito de manera abrupta, pero bueno, nada más para comentarles que este proyecto que estamos realizando con el doctor Guido Moncayo es un proyecto muy interesante, es el único a nivel Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde se van a hacer trabajos específicos a través de este laboratorio, concretamente en actividades muy, muy detalladas en inteligencia artificial e innovación. Muchas veces algunos decían, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con los derechos humanos? Bueno, ya ahorita vimos esta parte de inteligencia artificial y comentarles que también parte de nuestro claustro, que me da mucho gusto señalar cuando es posible, está Marcus Dantus, que es uno de los hombres más brillantes en México en temas de innovación. Es parte de nuestro claustro de doctores y a él le otorgamos el doctorado honoris causa por el derecho humano a la innovación, justamente con toda esta parte de la tecnología, con apps de acceso a la justicia, cómo podemos utilizar todo lo que ya se tiene por estudiado y aprendido, pero cómo lo podemos hacer de manera diferente utilizando estas herramientas, ¿no? Son herramientas tecnológicas, son apoyos, son elementos que nos van a ayudar a estar a la vanguardia, sobre todo pues en esta tarea tan apasionante como son los derechos humanos. Les haré llegar también la presentación de toda la ponencia del doctor Moncayo para que la tengan de consulta. Y pues bueno, pues les agradecemos mucho el que hayan podido estar en la sesión. Les subimos el video igualmente para consulta posterior. Y a todos y a todas, muchas gracias como siempre por habernos acompañado. Que pasen muy buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Gracias.